El carromato había estado estacionado al borde de la propiedad de Thomas Crane durante 3 días antes de que él decidiera bajar a ver qué asunto tenía un hombre al aparcar tan cerca de la cerca de otro sin pedir permiso. No era el carromato lo que le molestaba. Era el silencio a su alrededor. No había humo de fogata, ni voces, ni movimiento alguno, salvo el lento giro de una rueda cuando el viento la empujaba. Thomas tenía 52 años, y había aprendido hacía mucho que el silencio en el oeste no era pacífico. Era una advertencia. Ensilló a su yegua castaña y cabalgó el 1/4 de milla hasta la arboleda de álamos donde se encontraba el carromato, con el rifle apoyado sobre el regazo y los ojos recorriendo los árboles. El carromato era viejo, remendado con maderas desparejas, la lona estaba rasgada y manchada. 2 mulas permanecían atadas cerca, con las costillas marcadas y la cabeza baja. Ni siquiera levantaron la vista cuando Thomas se acercó. Desmontó despacio, manteniendo la mano cerca del rifle. ¿Hay alguien aquí?, llamó. No hubo respuesta. Dio un paso más cerca. La lona trasera del carromato colgaba abierta, balanceándose levemente. Dentro podía ver mantas amontonadas, unos cuantos platos de hojalata, un barril de agua volcado de costado. El olor lo golpeó entonces. Sudor, putrefacción, algo agrio y humano. «Estoy armado», gritó Thomas, esta vez con más fuerza. «Si está herido, diga algo. Si busca problemas», eligió la cerca equivocada. Nada. Rodeó el carromato, observando el suelo. Huellas de botas, varios pares, que se dirigían hacia el arroyo, lo bastante frescas. La siguió, ahora con el rifle levantado, el pulso firme pero alerta. Entonces la vio. Estaba sentada sobre una roca plana junto al agua, de espaldas a él, con las rodillas recogidas contra el pecho. Llevaba un vestido roto que quizá alguna vez fue azul, pero ahora tenía el color del polvo y la sangre. El cabello le caía en mechones oscuros y enredados sobre los hombros. No se giró cuando él se acercó, no se estremeció con el sonido de sus botas sobre las piedras. «Señorita». Ella no se movió. Thomas se detuvo a unos pasos, bajando un poco el rifle. «Señorita, ¿está herida?». La voz de ella salió baja y plana. «Están muertos». Thomas sintió que esas palabras se le asentaban en el pecho como una piedra. Miró alrededor del claro y no vio nada más que árboles y agua. «¿Quiénes están muertos?». «Todos». Dio un paso más. Pudo ver que sus manos estaban raspadas, con tierra bajo las uñas. Algo más oscuro en las muñecas. Moretones viejos y nuevos. Sus pies estaban descalzos, llenos de cortes de tanto caminar. «¿Cuántos años tienes?», preguntó Thomas, con la voz más suave. Ella no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz fue tan pequeña que casi no la oyó. 15. Thomas exhaló lentamente. Miró de nuevo hacia el carromato y luego a la muchacha. «¿Dónde están los hombres que iban contigo?», preguntó con cuidado. «En el arroyo». El agarre de Thomas sobre el rifle se tensó. Pasó junto a ella y avanzó corriente arriba, con las botas chapoteando en el agua poco profunda. No tardó en encontrarlos. 3 hombres boca abajo en el agua, sus cuerpos atrapados entre las rocas. La sangre había teñido el arroyo de un color herrumbroso en algunos tramos, ya desvaneciéndose más abajo. A 2 les habían disparado por la espalda. Al tercero le habían cortado la garganta, limpia y profundamente. Thomas se quedó allí un largo momento, el agua fluyendo alrededor de sus botas, el sol pesándole sobre la nuca. Luego se dio la vuelta y regresó junto a la muchacha. Ella seguía sentada en la roca, con los brazos rodeando sus rodillas, mirando a la nada. «¿Hiciste tú esto?», preguntó Thomas. Ella asintió una vez. «¿Los 3?». Otro asentimiento. Thomas se agachó a unos pasos de ella, apoyando el rifle sobre las rodillas. «¿Tienes nombre?». «Elle». «¿Elle qué?». Ella no respondió. «Está bien», dijo Thomas en voz baja. «Elle es suficiente».
La observó con atención, el rostro pálido, hundido, un moretón a lo largo de la mandíbula que ya amarilleaba en los bordes. Parecía no haber dormido en semanas. O quizá había estado dormida todo ese tiempo. Y este era el primer momento en que despertaba. ¿Esos hombres eran familia tuya?, preguntó Thomas. La mandíbula de ella se tensó. Uno de ellos era mi padre. Thomas dejó que eso quedara entre ellos por un momento. Luego preguntó: ¿y los otros? Su voz se quebró apenas. Sus amigos. Thomas cerró los ojos brevemente, con una náusea revolviéndole el estómago. Cuando los abrió de nuevo, ella lo miraba por primera vez. Sus ojos eran oscuros, planos, vacíos de todo salvo agotamiento. ¿Vas a entregarme?, preguntó. Thomas se puso de pie despacio y se colgó el rifle al hombro. Miró a la muchacha, luego al arroyo donde yacían los cuerpos. No, dijo. No lo voy a hacer. Ella parpadeó, confundida. ¿Por qué no? Thomas no respondió de inmediato. Caminó hasta su yegua, desató una cantimplora de la silla y regresó con ella. Se la tendió. Porque algunos hombres no merecen sepultura, dijo. Y algunas deudas no necesitan que la ley las salde. Ella miró la cantimplora como si no supiera qué hacer con ella. Al final la tomó, desenroscó la tapa y bebió. El agua le corrió por la barbilla. No se la limpió. Thomas se dio la vuelta y empezó a caminar hacia el carromato. Vamos, dijo por encima del hombro. Te limpiaremos y luego veremos qué viene después. Ella no se movió al principio. Se quedó sentada en la roca, con la cantimplora en el regazo, mirándolo alejarse. Luego, lentamente, se levantó y lo siguió. El sol estaba alto ya, quemando a través de las hojas de los álamos y proyectando sombras fragmentadas sobre el suelo. Detrás de ellos, el arroyo seguía su curso, llevándose la sangre corriente abajo, lavándola como si nunca hubiera estado allí. Thomas no la llevó a la casa de inmediato. La condujo primero al granero, una estructura larga con vigas altas y olor a heno y cuero. Dentro hacía más fresco, más silencio. La llevó hasta un banco de madera cerca del cuarto de aperos y le dijo que se sentara. Ella lo hizo sin decir palabra, con las manos dobladas en el regazo como una niña esperando un castigo. Thomas trajo un balde de agua de la bomba exterior, un trapo limpio y una pastilla de jabón. Los dejó a su lado. Lávate, dijo. Voy a buscarte algo para ponerte. La dejó allí y caminó de regreso a la casa, con la mente dando vueltas a lo que acababa de ver. 3 hombres muertos, una muchacha con sangre en las manos y moretones en la piel, un carromato lleno de nada más que podredumbre y vergüenza. No sabía cómo lo llamaría la ley, pero sí sabía cómo lo llamaría él. Dentro de la casa, Thomas sacó una camisa y un par de pantalones viejos de un baúl en el cuarto del fondo, ropa que había pertenecido a su hijo años atrás, antes de que la fiebre se lo llevara. Los dobló con cuidado y los llevó de vuelta al granero. Ella seguía sentada en el banco, el trapo en las manos, pero no había tocado el agua. Miraba el suelo, el rostro en blanco. Thomas dejó la ropa a su lado. Te quedarán grandes, pero están limpios. Puedes arremangarlos. Ella no levantó la vista. Thomas se agachó frente a ella, con la voz baja. «Ella, ¿me oyes?» Ella asintió apenas. «Necesito que entiendas algo», dijo Thomas. «Aquí estás a salvo. Nadie va a hacerte daño. Pero si alguien viene a buscarte, si llega la ley, necesito saber qué pasó. Todo». Las manos de ella se apretaron alrededor del trapo. Su voz salió ronca, como si no la hubiera usado en mucho tiempo. «Me vendieron». Thomas sintió esas palabras golpearlo como un puñetazo. Se quedó quieto, esperando. «Mi padre», continuó ella, ahora con la voz temblorosa. «Él traía a sus amigos. Decía que era lo que le debía por darme de comer. Por mantenerme». Tragó saliva con dificultad. Cuando cumplí 15, empezó a cobrarles.
La mandíbula de Thomas se cerró con tanta fuerza que le dolieron los dientes. Intenté huir una vez, susurró ella. Me atrapó, me rompió el brazo y dijo que la próxima vez me rompería los dos. Lo miró entonces, con los ojos húmedos pero el rostro duro. Así que dejé de intentar huir y empecé a planear. Thomas asintió despacio. ¿El rifle del carromato era tuyo?, preguntó. De mi padre. Lo guardaba debajo del asiento del conductor. Esperé hasta que estuvieron borrachos, hasta que ya no podían notar que me movía. Su voz volvió a aplanarse. Le disparé al primero mientras dormía. Mi padre se despertó, intentó agarrarme. También le disparé. El tercero corrió. Lo alcancé en el arroyo. Hizo una pausa, con la respiración entrecortada. Le corté la garganta con el cuchillo de mi padre. Thomas exhaló lentamente, con las manos apoyadas en las rodillas. No habló durante un largo rato. Cuando lo hizo, su voz fue firme. Hiciste lo que tenías que hacer. Ella negó con la cabeza. La ley no lo verá así. Tal vez no, dijo Thomas. Pero yo sí. Se levantó, tomó el balde y vertió agua limpia en una palangana. Ahora limpiate. Ya no cargas con su suciedad. Ella por fin se movió. Metió el trapo en el agua y empezó a lavarse las manos, frotando con fuerza, como si intentara borrar algo más profundo que la sangre. Thomas la dejó sola y salió afuera, respirando el aire seco, con el peso de todo oprimiéndole el pecho. Pensó en su hijo, en la fiebre que se lo llevó cuando tenía apenas 12 años. Pensó en la madre del niño, que murió al traerlo al mundo. Pensó en todas las formas en que alguien podía ser arrancado de tu vida. Por enfermedad, por crueldad, por hombres que se llamaban padres pero no eran más que lobos con piel humana. Cuando regresó, ella estaba vestida con la ropa demasiado grande, las mangas arremangadas, los pantalones ajustados con un trozo de cuerda. Se veía más pequeña, de algún modo más joven. Gracias, dijo ella en voz baja. Thomas asintió. ¿Tienes hambre? Ella dudó, luego asintió. Caminaron juntos hacia la casa, con el sol comenzando su lento descenso hacia el horizonte. Dentro, Thomas calentó una olla de estofado de la noche anterior y puso un cuenco frente a ella. Ella comió despacio, con cuidado, como si no estuviera segura de que fuera real. Thomas se sentó frente a ella, con su propio cuenco intacto. ¿Qué quieres hacer ahora?, preguntó. Ella lo miró, confundida. ¿A qué te refieres? Me refiero a dónde quieres ir. ¿Tienes familia en algún lugar? ¿Alguien que pueda acogerte? Ella negó con la cabeza. Nadie, dijo ella. Thomas se recostó en la silla, estudiándola. Entonces te quedarás aquí. Trabajarás en el rancho, si estás dispuesta. Te pagaré justamente. Sin preguntas. ¿Por qué?, preguntó ella. Ella lo miró como si acabara de hablarle en un idioma que no entendía. Porque mereces una oportunidad, respondió Thomas con sencillez. Y porque tengo más tierra de la que sé qué hacer con ella y no suficientes manos para trabajarla. Los ojos de ella se llenaron de lágrimas, pero no dejó que cayeran. Solo asintió una vez, con firmeza. Thomas se levantó y caminó hasta la ventana, mirando los campos vacíos. Una cosa más, dijo. Si alguien viene preguntando por esos hombres, déjame hablar a mí. ¿Entendido? Sí, señor. Bien. Se volvió hacia ella, con el rostro serio. Ahora termina tu estofado. Mañana tenemos trabajo que hacer. Pero incluso mientras lo decía, Thomas sentía el peso de lo que se avecinaba. La noticia corría rápido en el oeste, y los hombres muertos siempre tenían amigos. Tardaron 5 días. Thomas sabía que no tomaría mucho tiempo, pero había esperado tener más margen. Tiempo para que la muchacha se asentara, tiempo para enterrar a los muertos en silencio, tiempo para prepararse para lo que sabía que era inevitable. A la mañana siguiente de encontrar a ella,
Había regresado al arroyo y arrastrado los cuerpos hasta una tumba poco profunda detrás de la arboleda de álamos. Sin marcas, sin oraciones, solo tierra y piedras. El carromato lo había quemado, a las mulas las soltó, dejándolas ir. Durante esos 5 días, ella trabajó a su lado sin quejarse. Limpiaba los establos, reparaba cercas, acarreaba agua, partía leña. No hablaba mucho, pero no hacía falta. Sus manos hablaban por ella, firmes, deliberadas, agradecidas. Thomas la observaba con atención. Veía cómo se sobresaltaba con los ruidos fuertes, cómo mantenía siempre la espalda contra las paredes, cómo nunca se relajaba del todo. Pero era fuerte, más fuerte que muchos hombres que había conocido. Al 5.º día, llegaron los jinetes. Thomas los vio desde el porche, 3 hombres a caballo avanzando por el largo camino hacia su propiedad. Reconoció de inmediato a uno de ellos, el sheriff Jardín, un hombre de hombros anchos, con bigote gris y una estrella de hojalata prendida en el chaleco. Los otros 2 eran desconocidos, de aspecto rudo, con armas en la cintura y miradas duras. Thomas se levantó despacio. Su rifle descansaba apoyado en la baranda del porche, al alcance de la mano. Aún no lo tomó. Todavía no. Ella estaba dentro, lavando platos. Thomas la llamó a través de la puerta abierta. Ella, ve al cuarto de atrás. No salgas hasta que te lo diga. Ella apareció en la puerta, el rostro pálido. ¿Quién es? Haz lo que te digo. Ella asintió y desapareció. Los jinetes se detuvieron en el borde del patio, los caballos resoplaban y pateaban el suelo. El sheriff Jardín desmontó primero, con la mano apoyada en el cinturón, no en el arma. Eso era buena señal. Por ahora. Thomas, dijo Jardín, asintiendo con la cabeza. Sheriff, respondió Thomas con calma. Jardín miró a los 2 hombres que seguían montados y luego volvió a fijarse en Thomas. Tengo una pregunta para ti. ¿Has visto pasar por aquí un carromato recientemente? Lona vieja, 2 mulas. Thomas mantuvo el rostro neutral. No sabría decirle que sí. ¿Por qué? Uno de los otros hombres habló entonces. Era flaco, con cicatrices, y tenía una voz áspera como grava. Porque los hombres que llevaban ese carromato están desaparecidos, y la última vez que alguien los vio se dirigían en esta dirección. Thomas se encogió de hombros. Mucha gente pasa por aquí. No llevo la cuenta. El hombre de la cicatriz entrecerró los ojos. Uno de esos hombres era mi hermano. Lo siento, dijo Thomas sin emoción. Jardín dio un paso al frente, con un tono medido. Thomas, no estoy aquí para causar problemas, pero estos hombres tienen derecho a buscar a su familia si sabes algo. No sé nada. El hombre de la cicatriz desmontó entonces, sus botas golpeando fuerte la tierra. ¿Te importa si echamos un vistazo alrededor? La mano de Thomas se acercó un poco más al rifle. Sí, me importa. El tercer hombre, que hasta entonces había permanecido en silencio, habló por fin. Su voz era fría, calculada. Encontramos el carromato quemado, a 2 millas al este de aquí. Y también encontramos la tumba. La mandíbula de Thomas se tensó. El hombre de la cicatriz dio un paso más. Así que te lo pregunto otra vez. ¿Dónde está la chica? Thomas no respondió. Jardín levantó una mano, ahora con la voz más dura. Un momento. ¿Qué chica? El hombre de la cicatriz lo ignoró, con los ojos fijos en Thomas. La chica que iba con ellos. La hija de mi hermano. Tiene 15 años, cabello castaño, delgada. ¿La has visto o no? La mente de Thomas iba a toda velocidad. Hija, pensó. Ese hombre creía que ella era su sobrina. Creía que había sido raptada. No he visto a nadie, dijo Thomas. La mano del hombre de la cicatriz fue hacia su arma. Estás mintiendo. Jardín se interpuso entre ellos. Ya basta. Thomas, si hay una chica aquí, necesito saber si está en peligro. No lo está,
dijo Thomas en voz baja. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. El rostro de Harding cambió. Entonces si hay una chica. Thomas no respondió. La voz del hombre de la cicatriz se volvió baja y amenazante. Tráela ahora mismo. No. El tercer hombre desenfundó su arma y la apuntó a Thomas. Sácala o quemaremos este lugar y la encontraremos nosotros mismos. La mano de Thomas se cerró sobre el rifle. Lo levantó despacio y apuntó al pecho del tercer hombre. Pueden intentarlo. La mano de Harding se alzó de golpe. Basta. Que todos se calmen. Thomas, baja el rifle. Ustedes dos. Nadie se movió. El sheriff se volvió hacia el hombre de la cicatriz. Ellis, dime la verdad. ¿Qué le pasó a tu hermano? El rostro de Ellis se torció. ¿Cómo diablos voy a saberlo? Por eso estamos aquí. Harding miró de nuevo a Thomas. ¿Y tú? ¿Sabes qué pasó? La voz de Thomas fue firme, fría. Tus hombres recibieron lo que merecían. Ellis se lanzó hacia adelante, pero Harding lo sujetó y lo empujó hacia atrás. Explícalo. Ahora. Thomas bajó un poco el rifle, sin apartar los ojos de Ellis. La chica que buscas no es la hija de tu hermano. Es su víctima. Todos lo eran. Su padre y sus amigos. Escupió la palabra como veneno. La usaron, la vendieron, la golpearon cuando intentó huir. Ella los mató. Y no la culpo. Harding exhaló despacio, con la mano aún cerca del arma. ¿Eso es cierto, Ellis? Ellis no dijo nada. El tercer hombre bajó un poco su pistola, mirando a Ellis. Esa parte no nos la contaste. Porque es mentira, gruñó Ellis. La voz de Thomas cortó el aire. Entonces trae a la ley. Trae a un juez. Deja que la chica cuente su historia. A ver hasta dónde llega la reputación de tu hermano. El rostro de Ellis se puso rojo. Es una asesina. Es una superviviente, respondió Thomas. Y se queda aquí. El enfrentamiento se prolongó, el aire espeso de tensión. Harding miró de uno a otro, con las manos en el cinturón. Finalmente habló. Ellis, vuelve a subir a tu caballo. Ahora mismo. Ellis sostuvo la mirada de Thomas por un largo momento, con odio ardiendo en los ojos. Luego se dio la vuelta y montó. El tercer hombre lo siguió. Harding miró a Thomas una última vez. Esto no ha terminado. Lo sé, dijo Thomas. Los tres hombres se alejaron a caballo, levantando una nube de polvo. Thomas se quedó en el porche, rifle en mano, hasta que desaparecieron tras la colina. Luego se volvió y llamó hacia la casa. «Elle, ya está. Puedes salir». Pero sabía que no estaba bien. Todavía no. Esa noche, Thomas no durmió. Se sentó en la silla junto a la ventana, con el rifle sobre el regazo, vigilando el camino. Elle se había acostado horas antes, pero él podía oírla moverse en el cuarto del fondo, inquieta, atormentada. Cerca de la medianoche, ella apareció en la puerta, envuelta en una manta, el rostro pálido a la luz de la luna. Deberías estar durmiendo, dijo Thomas. Tú también. No discutió. Ella se acercó y se sentó en el suelo junto a su silla, apretando la manta alrededor de los hombros. Van a volver, ¿verdad? Preguntó en voz baja. Thomas asintió. Probablemente. Deberías haber dejado que me llevaran. Él la miró. No valgo la pena para que mueras por mí. Thomas dejó el rifle a un lado y se inclinó hacia adelante, con voz firme. Eso no te corresponde decidirlo. Ella miró al suelo, retorciendo la manta entre las manos. ¿Por qué haces esto? Ni siquiera me conoces. Thomas guardó silencio un momento. Luego habló, con una voz más suave. Tuve un hijo una vez. Se llamaba Daniel. Murió cuando tenía 12 años. Una fiebre se lo llevó en 3 días. Hizo una pausa, con el peso del recuerdo sobre él.
No estuve allí cuando pasó. Estaba fuera, siguiendo un rebaño, intentando ganar lo suficiente para mantener el rancho. Cuando regresé, ya estaba enterrado. Ella lo miró con los ojos muy abiertos. Pasé mucho tiempo culpándome, continuó Thomas, pensando en todo lo que podría haber hecho distinto, en todo el tiempo que desperdicié. La miró a los ojos. Así que cuando veo a alguien que ha sido herido, alguien que no tiene a nadie, sí, te entiendo. Tal vez no conozca tu nombre ni toda tu historia, pero sé lo que se siente perderlo todo. Y sé lo que se siente ser salvado. Los ojos de ella se llenaron de lágrimas. Nadie nunca, su voz se quebró. Se giró, limpiándose el rostro con la manta. Thomas extendió la mano y la apoyó sobre su hombro. Ya no estás sola, ella. No mientras yo siga respirando. Ella asintió, incapaz de hablar. Se quedaron así mucho tiempo, el silencio entre ellos ya cómodo, el peso del mundo un poco más liviano. Llegaron al amanecer. Thomas despertó con el sonido de cascos, el murmullo grave de hombres reuniéndose al borde de su propiedad. Se movió rápido, calzándose las botas, tomando el rifle. Ella ya estaba despierta, de pie en el pasillo, con el rostro decidido. «Quédate dentro», dijo Thomas. «No». Se volvió hacia ella, con voz firme. «Ella. No me voy a esconder más». Thomas la miró, vio la determinación en sus ojos y supo que no había caso discutir. Asintió una vez. «Quédate detrás de mí». Salieron juntos al porche. Ellis estaba allí, junto con otros 5 hombres, mercenarios, por su aspecto. El sheriff Harding también estaba presente, montado a caballo al fondo del grupo, con el rostro serio. Ellis dio un paso al frente, la mano sobre su arma. «Última oportunidad, Crane. Entrégala». Thomas alzó el rifle, apuntando al pecho de Ellis. «Sobre mi cadáver». Ellis sonrió con frialdad. «Eso se puede arreglar». La voz de Harding resonó con fuerza. «Basta. Ellis, retrocede. Esto se acabó». Ellis se volvió hacia él. «No te metas en esto, sheriff. No puedo hacer eso». El rostro de Ellis se torció de rabia. «¿Vas a arrestarlo? Está ocultando a una asesina». Harding desmontó despacio, con la mano en el arma. «Hablé con algunas personas en el pueblo. Averigüé sobre tu hermano. Supe qué clase de hombre era en realidad». Miró a ella. «Y creo su historia». La mandíbula de Ellis se tensó. «No tienes pruebas». «Tengo suficientes», dijo Harding. «Ahora sal de esta tierra antes de que te arreste por allanamiento». Los mercenarios se removieron incómodos, mirándose entre ellos. Uno por uno, dieron media vuelta y se marcharon. Ellis quedó solo, con las manos aún cerca del arma. Miró a Thomas, luego a ella, con odio ardiendo en la mirada. «Esto no ha terminado», dijo. La voz de Thomas fue firme. «Sí, ha terminado». Ellis lo sostuvo con la mirada un momento más, luego montó su caballo y se marchó sin decir otra palabra. Harding se quedó, observando a Thomas. «Sabes que no va a dejarlo así». «Lo sé», dijo Thomas. Harding asintió despacio. «Si necesitas algo, avísame». «Lo agradezco, sheriff». Harding se tocó el sombrero y se alejó a caballo, dejando a Thomas y a ella solos en el porche. Ella soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. «De verdad, se acabó». Thomas bajó el rifle. «De verdad se acabó». Ella lo miró, con lágrimas corriendo por su rostro, y por primera vez en años, sonrió. Epílogo. 2 años después, un viajero que cruzara el valle podría haber visto a una muchacha trabajando en la cerca del rancho Crane. Fuerte, firme, con el rostro vuelto hacia el sol. Podría haber visto a un hombre mayor a su lado, enseñándole a reparar los postes, a leer la tierra, a construir algo que perdure. Tal vez habría oído risas llevadas por el viento, el sonido de una vida reconstruida a partir de cenizas,
sangre y misericordia. Y si preguntaba en el pueblo quién era la muchacha, escucharía distintas historias. Algunos decían que era la hija de Thomas Crane. Otros que era una errante a la que él había acogido. Algunos aseguraban que era un fantasma, una chica que había muerto una vez y había vuelto a la vida. Pero la verdad era más sencilla. Era una superviviente. Y estaba en casa.